De abogados de Guacho, es lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, es una invitación que yo valoro mucho, aprecio mucho y agradecerle su presencia y su participación. Y este es un foro que es de absoluta discusión. Eso es lo que me han dicho. Y yo feliz, porque yo no vengo acá a enseñar nada. No vengo acá a decirles las cosas se hacen así. Yo vengo a traerles un punto de vista particular, un punto de vista mío, de repente muy duro, de repente muy ácido de crítica contra este proceso inmediato que recién está entrando en vigencia. ¿De acuerdo? Mi idea es discutir, mi idea es ponernos a analizar si conviene o no este tipo de procesos. ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Verificar ustedes con la experiencia que tienen, porque en esta zona ha sido donde se ha iniciado el nuevo modelo procesal penal. Entonces, habría que ver en este punto hasta cuándo es que este tipo de cosas se pueden dar de manera obligatoria. Ocioso es explicarles a ustedes lo que es un proceso inmediato. Todos ustedes saben que un proceso inmediato es un proceso especial. En el nuevo Código Procesal Penal hay 7 procesos especiales. Son como los pecados capitales, ¿no? 7. Seguridad, terminación anticipada, colaboración eficaz, actos funcionarios, faltas, acción privada. Y entre esos procesos especiales está el proceso inmediato. Es uno de ellos. O sea, quien dio el decreto legislativo 1194 no descubrió la pólvora. Ese proceso inmediato ya estaba en el nuevo Código Procesal Penal. Estaba allí. ¿Y cuál fue el gran cambio que operó? ¿Cuál fue la gran modificación que se dio? Que hizo que algunos de sus patrocinadores, de sus difusores, hayan mencionado incluso que merece el premio Nobel al derecho por esta gran creación. Yo creo que ya estaba. Y lo que se ha hecho simplemente es hacer algunos cambios. Uno de los cambios que se hizo fue cambiar con el 1194, ¿cierto? De esto ya incluso se había hablado en el acuerdo plenario 6 del 2010, el acuerdo que habla de control de acusación. Cuando en ese acuerdo plenario, recuerdan ustedes, mucho antes de la dación del 1194, y en ese acuerdo plenario se había discutido sobre el proceso inmediato. En el acuerdo plenario 6 del 2010 ya se había discutido. ¿Y qué se había discutido? Se había discutido quién hacía el control de acusación. Y este acuerdo plenario, el 6 del 2010, había dicho, el control de acusación lo hace en el proceso inmediato el juez de juzgamiento, aun cuando se pueda contaminar. Por lo tanto, doctores, permítanme hacer el primer comentario de la tarde. El primero, cuando se dio el 1194 del 20 de agosto del 2015, cuando se dio este decreto legislativo, el proceso inmediato en el Perú, y era un refrito, y era un proceso especial que se aplicaba. Claro, no se aplicaba en la cantidad querida, no se aplicaba mucho, pero ya se aplicaba. Tanto así que se aplicaba que había tenido problemas de aplicación. Y problemas de aplicación que habían merecido incluso un acuerdo plenario. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que no se hacía ni se conocía. Estamos hablando de algo que ya estaba en el código y también había merecido un acuerdo plenario. Muy bien. Siguiente. Todos sabemos que el acuerdo plenario definió el proceso inmediato como un proceso especial que no tiene etapa intermedia, porque se salta de diligencias preliminares hasta el juzgamiento. No hay etapa intermedia y no hay investigación preparatoria en algunos casos, ¿no? Esto es simplificación procesal. El proceso inmediato es simplificación procesal. ¿Qué quiere decir? Ahorro, economizo etapas. No me voy con todas las etapas. Lo que hago es salto algunas etapas. La idea del proceso inmediato es espectacular.
El nuevo modelo, miren acá, no tengo pizarra, voy a ser imaginativo y creativo con lo que tengo acá. Imagínense. Doctores, ¿están conmigo? Sí. Diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento. ¿Así no funciona? Ok. ¿Qué se hacía en el proceso inmediato? Les decía, desde diligencias preliminares se puede saltar hasta el juzgamiento. Y en algunos casos, desde preparatoria, pero si es que no han pasado 30 días, se salta hasta el juzgamiento. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos simplificando, ahorrando etapas. Nos saltamos intermedia y nos saltamos preparatoria. ¿Y con eso qué hacemos? Ahorramos plata. Economía procesal. Análisis económico del derecho. Costo, beneficio. Doctor Almanza, ¿y cuándo podemos saltar etapas? Podemos saltar etapas cuando no son necesarias. Yo salto etapas cuando no las necesito. Yo salto etapas cuando no hacen falta llevarlas a cabo. ¿Y cuando no hacen falta llevarlas a cabo? El código ya lo preveía, cuando hay flagrancia. A veces, no siempre, a veces, cuando hay flagrancia, ya no se necesita hacer todo ese recorrido. Porque todo está cantado, ¿o no? Ya todo está cantado, pues. Imagínense ustedes, el tipo es capturado en el aeropuerto Jorge Chávez, encapsulado. El tipo está encapsulado. En el estómago tiene una cantidad impresionante de pepas. Los perfiladores del aeropuerto lo están siguiendo, lo están marcando y le llaman al fiscal y le dicen: doctor, tengo un perfilado. ¿Por qué? Está tomando agua, mucha agua, ha llegado fuera de hora, está nervioso. Así que los perfiladores lo apuntan. Le hemos hecho preguntas a dónde va a ir y no tiene idea. Está con una flaca que dice que es su enamorada. Y cuando le preguntamos a los dos respecto del otro, ni se conocen. Perfilado total, ¿verdad? Así que, doctor, le hemos pedido que pase al escáner. Nancy ¿lo quiere? Al escáner. Así que el fiscal, ¿qué hace? Ordena pues una intervención. En ese momento no, intervención corporal. Le pasas al escáner por la pues así no quiera, lo escaneas. Lo escanean y es verdad, pues está pepeadazo. Cuando ya lo ha detenido, la chica dice: también tengo en el recto y también tengo en la vagina látex con coca. Pasa, ¿cierto? Y también lo encuentro en el equipaje. Pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que esta gente revele quién le dio la droga? Yo me voy a jubilar de fiscal sin ver un caso en que tiran dedo. Porque aun cuando van colaboración eficaz es bien riesgoso para ellos, ¿o no? Porque si tiran dedo, chao, lo mandan al piso. Pero generalmente el que le da al burro la merca para que lleve, ese que le da al burro la merca para que lleve, no se arriesga a revelar su identidad. Generalmente son extranjeros que han llegado con la justa, con el pasaje. No conocen al que los contrató allá y no conocieron nunca al que les dio la droga acá. Por lo tanto, así mis colegas de la policía les apliquen interrogatorio científico, ¿cierto? Nada les van a sacar, ¿cierto? Entonces pregunto, en ese tipo de casos, ¿es necesario hacer investigación preparatoria? ¿Qué preparatoria voy a hacer? Peso una coca, ¿cierto? Claro que es absolutamente desagradable estar pesando esa coca extraída con laxantes del... no es nada grato. Pero eso se hace en diligencias preliminares. Y con eso que tengo, ya tengo pues una imputación suficiente, necesaria, contundente, del estándar de acusación. Ya la tengo. ¿Ya tengo ese tipo de imputación o no? ¿Qué hago? Me voy para el frente. Era necesaria toda una etapa preparatoria. No, me voy a enfrentar al juicio. En eso estaba pensado el proceso inmediato. En el nuevo Código Procesal Penal. Por eso, como en el nuevo código se da el proceso inmediato, el presupuesto era: ¿deberá o podrá el fiscal?
Puede, ¿verdad? ¿Sí o no? Siguiente. ¿Qué se hace con el 1194? Se hace una pequeña modificación. Este es el toque de los creadores de esta ley. El toque, el gran aporte, la gran idea. Gran idea, ideota. Es una gran idea, pues no estoy insultando, es una gran idea, ¿no? ¿Cuál fue ese toque? Eliminar un podrá, ¿por qué? Deberá, y no solo deberá, bajo responsabilidad, o sea, mira, ¿sabes qué? Te vamos a freír en aceite si es que no lo haces. Control interno, el consejo de la magistratura y todos te van a atender a su merced. Así que, si hay flagrancia, tienes que hacer el proceso inmediato. Doctores, la primera crítica respecto a esto. Y empiezo de repente con una de las críticas que yo hago. Y no soy el único que la hace. Unas críticas que esto no funciona. Alguien dirá, doctor Almanza, ¿y le puedes conseguir la pila? Lo que ocurre es que tenemos para 2 horas. Mentira. Son 3 en realidad. Lo que ocurre es que sin micrófono no lo hacemos, ¿no? Nos quedamos sin voz en media hora y después vienen los problemas. Que corran. No, pero no se preocupen, ya van a traer la pila. Haremos trial. Que todavía eso está todavía en casación, en apelación, ese proceso. No existe garantía. Ahora, hay resoluciones que dicen del Poder Judicial que dice la cadena perpetua es anticonstitucional. El primero constitucional ha declarado que la cadena perpetua sí es constitucional. Nunca se le da le dicen cuál, se comienza el 6-0, le ponen 20 y se
Y después de 35 años, en el segundo caso, que será cadena permanente, pero tengo un punto de informe que dice, van a saber, porque ya saben también, hay un informe, hay otro informe, que no será cadena permanente. Dicen yo no, y se queda con los 35 años. El fiscal interpone la sentencia. Y te la pero bueno, oye, luego, hasta 8 meses. No, por otro caso, antes. Y con unos detalles, pero comportamientos en la vida. Que los usuarios con los beneficios porque tienen 3 años, 8 meses. Se ha comido su y primero viene de un poco para que lo dejen y después cae en la área de fútbol para empezar y yo no recibo uno, ese tipo de delito que no lo tienen despreciar. Entonces, yo como abogado tengo un rol. Uno, yo tengo el criterio que naturalmente durante todo el examen de abogado he defendido cosas honestas. Y por ahí ha habido algunos honestos, creo que le mandaron por el salón que no quería pagar la casa, la casa mencionada. Una deuda la dice la Entonces, Pereira. Bien, doctores, mientras van trayendo la pila, les voy planteando, no, lo que me han dicho es que tienen que comprar en el centro porque para el tema de la boleta. A ver, doctores, quiero plantearles algunas reglas del juego para hoy día. ¿De acuerdo? Quiero que al comienzo de repente no han estado todos. Yo les he dicho, soy un facilitador, alguien que da unas opiniones. ¿De acuerdo? Mi opinión. ¿De acuerdo? La opinión que yo suscribo. Pero estoy llano y dispuesto a dialogar, a intercambiar ideas, a escuchar puntos de vista. Si alguien de ustedes levanta la mano y quiere emitir su punto de vista, yo no solamente voy a estar feliz, sino agradecido. Porque eso va a enriquecer y va a hacer que esto no se convierta en un monólogo, sino en un intercambio, ¿verdad? Así que mientras van trayendo el sistema de audio, no sé, de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿algún comentario? Doctor, sí. Doctor, disculpe, eso es lo que dijo usted, el ejemplo de ese encapsulado. Claro, usted está hablando de un supuesto en Lima, que hay todas las experiencias, las químicas, todo que también hay que se droga. Pero si hablamos en la parte de la sierra, hay características, ¿cómo puede situar algo? La primera prueba puede ser positivo, pero la otra es las experiencias más especializadas. Según la situación también que puede haber. Exactamente, ¿ven? Por eso es que digo, el debate, el diálogo, hace que saquemos mejores conclusiones. El doctor me dice algo que yo suscribo y comparto. Mi ejemplo es del aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Aeropuerto Jorge Chávez en que hay un escáner, en que hay peritos, en que hay perros. ¿Cierto? ¿Verdad? Hay perros ahí. Claro, a veces les ponen Vic en la nariz y ya no sienten nada, están neutralizados, pobre perro. Pero, ¿qué tal? De lo peor, la gente no, ¿cierto? Pero yo pregunto, ahí tenemos todas las condiciones, ¿no?
tenemos todas las condiciones. Y encima hay un fiscal cada 24 horas relevándose, siempre en el aeropuerto. Por lo tanto, estamos hablando de un escenario en el cual de repente no se repite en el interior del país. El ejemplo que pone el doctor, si esto mismo ocurre en algún lugar alejado, habrá que utilizar los 15 días y tener la esperanza si en esos 15 días logramos acopiar todo. Porque puede que ni en esos 15 días se logre tener todo lo necesario para lo que se debe hacer, que es una imputación necesaria. Doctores, la esencia, y voy avanzando ya entrando en tema, ¿qué es la esencia para incoar proceso inmediato? ¿Qué necesita el fiscal para incoar proceso inmediato? Y se los digo yo. Lo que el fiscal necesita para incoar proceso inmediato es una imputación necesaria. Si el fiscal está en condiciones de hacer una imputación necesaria, que incoe proceso inmediato. Pero si ese fiscal no está en condiciones de hacer una imputación necesaria, no puede incoar proceso inmediato. Porque solo se incoa proceso inmediato cuando puedo realizar una imputación necesaria, concreta, acabada. Vamos. ¿Qué podría pasar? La pregunta que yo lanzo al aire y escucho debate es: ¿pueden haber casos de flagrancia de una sola persona o dos comprendidas en el tema, en el que exista todavía mucho que investigar en Lima? ¿Sí o no? En Lima, ¿estamos situándonos? En Lima. Podrán haber casos de una sola persona capturada en flagrancia, por ejemplo, alguien que está matando a otra persona y lo capturan luego que está fugando después de matar. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿eso podrá merecer abrir preparatoria y no hacer proceso inmediato? ¿O no se justificaría? Pero el código y la ley no dicen que no procede allí. Dicen únicamente no proceden delitos complejos. Pero todo lo demás sí procede. Le pongo el ejemplo. A ver, no voy a poner un ejemplo, sino aproximado. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¿Se acuerdan del caso del payaso? Del sicario. Pregunto, ¿qué tal si en ese caso hubiera estado vigente este proceso inmediato? Y al fiscal del caso le hubieran puesto la pistola en la cabeza y le hubieran dicho: compadre, ¿sabes leer o no? Deberá. Bajo responsabilidad. ¿Qué hubiera hecho el fiscal en ese caso? ¿Hubiera incoado proceso inmediato? Lo hubiera tenido que hacer. ¿Y qué hubiera tenido ese día? Un tipo matando a otra persona, capturado en flagrancia. ¿Me entienden? ¿Y cómo hubiera tipificado ese día ese hecho? ¿Como homicidio? Simple. ¿Sí o no? Obviamente, pues payaso con su abogado hubiera salido ganadazo. ¿Qué hacía payaso? ¿Se hubiera echado o no? Se recontraechaba, pues. Payaso, ¿qué hubiera dicho? Fiscal, efectivamente lo maté. ¿Por qué? Tengo mis razones. Estaba enamorado y no me hacía caso. Se acabó. ¿Confesión sincera, 6 años o no? No le van a bajar por debajo del mínimo porque es flagrancia de conformidad con el 161, 162, pero confesión sincera, 6 años, ganadazo. Y encima va a exigir payaso un sexto por confesión sincera, no, un sexto por terminación anticipada. Ganadazo, payaso. Realmente los payasos fuimos nosotros, no él. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque saltamos preparatoria. Pero ¿qué hubiera pasado si ese fiscal no incoaba proceso inmediato y hacía preparatoria? En la preparatoria, ¿qué hubiera establecido? Luego tomar declaraciones, hacer peritajes, recabar cooperación internacional, actos de investigación varios. ¿Qué hubiera establecido? ¿Que era un homicidio simple o que era sicariato? Que era sicariato. ¿Y la pena cuál era para sicariato? ¿Cuál era la pena? Podía llegar a 35 años, ¿verdad? Entonces, los payasos hubiéramos sido nosotros. ¿Ven? Entonces, no se puede ver tan ligeramente esto. En algunos casos, aun cuando existe flagrancia,
hace falta seguir investigando. ¿Por qué? Porque si sigo investigando, puedo llegar al fondo del asunto y establecer realmente lo que pasó. Porque lo primero que yo veo no es necesariamente lo que cuenta. ¿Me entienden o no? Si no, imagínense con el que se casa con su primer amor. ¿Es lo primero que veo o no? Pero eso es lo que es, o es lo que parecía ser. ¿Cuándo te das cuenta de lo que realmente era? Cuando pasan los problemas o no. Ahí te das cuenta de lo que realmente era. Entonces, por eso les digo, doctores, primera conclusión, no siempre que existe flagrancia se debe ir al proceso inmediato. Ese podrá era acertadísimo, ese podrá era perfecto, ese podrá estaba bien, ese podrá tenía razón de ser. Y ese podrá, en mi opinión, lo cambiaron indebidamente por deberá. E indebidamente le agregaron bajo responsabilidad. ¿Por qué? Porque con esto obligan bajo amenaza ¿a qué? A que el fiscal lo haga sí o sí, aun cuando haya mucho que investigar. 2. El fiscal a veces, cuando el fiscal va a incoar proceso inmediato, necesita hacer una imputación necesaria. ¿Y qué es una imputación necesaria? Una imputación necesaria es la que se hace en formalización de investigación preparatoria o es la que se hace cuando se acusa. Pregunto, la imputación necesaria, si me permiten, pasa por momentos. ¿De acuerdo? Primero, cuando se hacen diligencias preliminares, ¿existe imputación? ¿Sí o no? A ver, ¿están conmigo? Cuando se hacen diligencias preliminares, ¿existe imputación? Por supuesto que sí. Se abre preliminar con imputación. Pero es una imputación simple, es una imputación básica, es una imputación periférica. Doctor Almanza, o sea, hay imputación en preliminar, ¿verdad? Claro. Doctor, y cuando se formaliza investigación preparatoria, ¿hay imputación? Claro, pero es un poquito mayor o no, porque ya el hecho tiene que constituir delito, tiene que ver individualizado al autor. Doctor, ¿esa es la imputación acabada final? No, compadre. Si tuvieras imputación acabada final, ¿para qué vas a hacer preparatoria? ¿Para hacer proceso inmediato? Si necesitas hacer todavía actos de investigación, ¿qué haces? Haces preparatoria y en la preparatoria lo consigues o no. ¿Y cuándo es la imputación final? Cuando acusas. Bueno, algunos dicen que dentro del juicio todavía puede ser acusación complementaria, o sea, es la penúltima imputación la de la acusación, porque la última sería la de la acusación complementaria. Doctores, entonces, en ese orden de ideas, en preliminar hay imputación, en preparatoria hay imputación, ¿o no? En la acusación hay imputación y en el juicio también puede haber imputación. La pregunta es, mis queridos doctores, esa imputación de preparatoria, cuando hay flagrancia, siempre es la fuerte, o a veces habiendo flagrancia hay todavía que investigar. Hay que investigar. Una vez, yo les cuento una anécdota. Yo sé que en obra no pasa eso, porque ustedes han sido pioneros en el nuevo código, han sido los que han empezado el nuevo código, son pioneros, ¿de acuerdo? Pero a mí no pasó, me pasó a mí. Yo tengo ya 7 años me voy llevando el nuevo código. He sido fiscal superior anticorrupción con el nuevo código, he sido fiscal supremo adjunto con el nuevo código solamente en casos del nuevo código de altos funcionarios, y ahora estoy en lavado de activos con solamente el nuevo código. O sea, hace algunos años ya veo puro nuevo código. Por eso es que hablo del nuevo código con algún tipo de acercamiento con la práctica. ¿Me entiendes? Porque hay muchos teóricos del nuevo código, ¿no? Y tú le preguntas, ¿alguna vez has litigado con un nuevo código? No, por eso es lo que me falta, pequeño detalle. Ya lo haré. ¿Cierto? ¿Han visto o no? De todo hay. Entonces yo les pregunto, una experiencia que tuve cuando estaba en Lima, y me permito transmitirles esa experiencia,
ocurrió algo que me cayó en gracia. ¿Saben qué? Estaba formalizando una investigación preparatoria en la Suprema, en el tiempo en que veíamos nosotros, nuestra Fiscalía Suprema veía lo que era investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos investigación preparatoria de juicio y la otra Fiscalía Suprema veía apelación para altos funcionarios. Entonces, ¿qué hacen? Me plantean una tutela de derechos, por imputación necesaria. Y me la plantean. Yo reviso la tutela de derechos por imputación necesaria y voy a la audiencia, ¿no? Y lo escucho con esa... No voy a decir el nombre porque no está acá el doctor y además ya hoy día lo toma como una anécdota porque es un profesor muy conocido, ¿cierto? En el día de la audiencia fue así. El doctor Fran Almanza, bueno, él no tiene la culpa porque él no ha firmado esta investigación preparatoria. Él, bueno, viene a defender, es su papel, pues a mí también estaría avergonzado como él viniendo acá a defender esto. Pero cuando se ha formalizado investigación preparatoria, no se ha precisado, pues, circunstancias, móviles, grado de participación. Por lo tanto, ¿de qué me voy a defender? Bueno, pues, el derecho de defensa se garantiza cuando uno le dicen circunstancias, móviles, grado de participación. Por eso, yo invoco capacitar al Ministerio Público para que no imputen por imputar, para que no formalicen investigación de esa manera. En este caso ha faltado todo esto, el que lo he puesto en diapositivas que si gustan no fijarse las voy a alcanzar cuando concluya la audiencia. Increíble. El juez, lo voy a mencionar también, juez supremo de investigación preparatoria, muy conocido también, ¿eh? Señor fiscal, absuelva por favor, y preciso, pero doctor, preciso, no quiero que le dé vuelta. ¿Lo que dice el abogado es cierto o no? ¿Su imputación adolece de estos errores o no? Efectivamente, señor, debo decirle que no he precisado ni formas, ni circunstancias, ni grado de participación, así como dice el abogado. Es absolutamente cierto, señor. Exactamente. Como él dice, así es. ¿Y no le da vergüenza, señor fiscal? ¿Qué me va a dar vergüenza, señor? Le voy a leer el artículo 321. Por favor, le ruego que me siga con la lectura. Que tiene un código en su mesa que estoy mirando. Le ruego, no es una falta de respeto. Agarra el 321. Por la mitad del primer párrafo. La finalidad de la investigación preparatoria. La investigación preparatoria busca establecer... ¿Tiene su código, doctor? ¿Sí? 321. El doctor va a leer conmigo. Sí, tiene buena voz. La investigación preparatoria. Para hoy día no llegué. La investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permiten al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Ay, fuerte, esta parte. Fuerte. Y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Continúe. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como las... Así es. Así que, señor juez, cuando termine la preparatoria me pregunta todo eso y le voy a decir. Si yo hubiera sabido todo eso, no hacía preparatoria, señor juez. Si yo sabía circunstancias, móviles, grado de participación, si yo tenía la imputación acabada, señor juez, hubiera hecho acusación directa o proceso inmediato. Porque no tengo, eso es que he formalizado, señor. Cuando termine y acuse, ahí me pregunta. El juez supremo volteó y le dijo al abogado: ¿y usted no conoce esa norma, abogado? Para que me haga perder el tiempo de esta manera. ¿Usted no conoce esa norma? Es increíble, ahí tengo el video. Increíble, espectacular es ese video. Pero es verdad. ¿Y cuál es el problema acá? No tenemos claro los momentos. No tenemos claro cómo se hace el derecho de defensa en el Perú. No tenemos claro cuáles son las finalidades de las etapas. ¿Por qué?
Porque traemos puros enlatados de fuera que ni siquiera guardan coherencia. ¿De dónde hemos traído el concepto de imputación necesaria aplicable a investigación preparatoria? Costa Rica. Pregunto, en esos países, en Costa Rica, en Colombia, en Chile, se exige imputación necesaria acabada cuando se formaliza. ¿Y saben por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque en todo el resto del mundo, a excepción del Perú, la preparatoria no es para investigar. La preparatoria solo dura 30 días, 45 o 25 días. ¿Saben por qué? La preparatoria es para que redactes o tu acusación o tu sobreseguimiento. En el Perú la preparatoria ¿para qué es? Para investigar. Es el pequeño detalle, pues. En otros países se exige imputación necesaria cuando se formaliza. ¿Por qué? Porque la preparatoria no es para investigar. Cuando el fiscal formaliza, tiene que tener imputación necesaria. Porque ya tuvo una investigación exhaustiva. ¿Me entienden? En el Perú, ¿la preliminar para qué es? ¿Esta preliminar en el Perú para qué es? ¿Para qué es? Para actos urgentes inaplazables. En el Perú la preliminar es para actos urgentes inaplazables. Y cuando ya tienes individualizada a una persona y el hecho aparentemente constituye delito, formalizas. ¿Para qué? Para hacer en la formalización la construcción de la imputación necesaria. Ese es Perú. Ese es Perú. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? Ese es el problema cuando nos capacita gente que no tiene práctica. Claro, pero cuando le presentan como capacitador, ¿qué le dicen? Este tipo ha dado la vuelta al mundo estudiando. Pero ha estudiado otras legislaciones, pues no la nuestra. ¿Me entienden? Yo les pregunto, ¿nos parecemos algo al modelo americano? No, nada. Ni siquiera un poquito así. Ni así. Doctor Almanza, pero en el juicio pues es adversariado. Ni de lejos. ¿De acuerdo? Perdónenme, Usaid. Mil disculpas. No nos parecemos en nada. Ni un poquito. ¿Saben por qué? ¿Quieren que les cuente cómo empieza y cómo termina ya? Si me dan 5 minutos, ¿lo quieren? ¿Sí? 5 minutos. Gracias, doctor. Gracias. A ver. No, y lo bueno es que ya está oscureciendo y van a poder dormir sin que se les vea. Ok. Bien. A ver, doctores. En Estados Unidos, la investigación se hace a espaldas de la defensa. ¿Estamos claros? Ni el procesado ni la defensa saben que le están investigando. La policía hace actos de investigación, búsqueda, hace de todo para investigar y nunca le cuentan al investigado que lo están investigando. ¿Por qué? Porque hay una cosa clara ya. Si el investigado se entera que lo están investigando, ¿qué cosa puede hacer? Puede sabotear la investigación, puede amenazar testigos, esconder pruebas, desaparecer información. ¿Cuál es la idea? Investigar a espaldas. ¿Para qué? Para que el investigado no sabotee, no perjudique la investigación. Principio general en los gringos. ¿De acuerdo? ¿Y quién dirige la investigación en el sistema americano? La policía. Cuando la policía termina su investigación, tiene una investigación acabada, terminada, acabé, fiscal, ya tengo todo terminado, se lo lleva a la policía al fiscal y le dice, doctor, ahí está, ¿qué le parece mi investigación? El fiscal la agarra, abaca. Si le parece que está bien, la hace suya. ¿De acuerdo? Y si no le parece a doctor Almanza, el fiscal tiene discrecionalidad total, porque políticamente es elegido por elecciones populares y los demás fiscales atienden por el que gana las elecciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sus decisiones no pasan por el Consejo de la Magistratura que los va a fiscalizar, sino porque pueden perder en las próximas elecciones. Así que tienen que hacer buena labor. Entonces, ¿qué dice el fiscal?
No, cuñado, no pasa nada. Y lo archivo. Y se acabó. ¿Me entienden? Pero imaginémonos que el fiscal acoja la investigación de la policía. La hace suya. ¿De acuerdo? La acoge, la hace suya. El fiscal le tiene que ir y tocar la puerta al jurado. Al gran jurado. ¿Cuál es el gran jurado? El gran jurado es un grupo de ciudadanos americanos, 35. Doctor, ¿estamos hablando del jurado de juicio? No, no es el jurado de juicio. El jurado de juicio son 11 o 9. Estamos hablando del gran jurado. Doctora Nancy, ¿qué es el gran jurado? Es quien le da luz verde al fiscal para ver si te lleva a juicio o no. Solamente eso. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Gran jurado, permítame una audiencia para llevarles una imputación, para ver si me dan pase, para ver si llevo o no a una persona a juicio. ¿Y el fiscal qué hace? Va donde ese gran jurado, que es permanente, se cambia cada ciertos meses, pero es permanente, y les presenta su caso el fiscal, llevando algunos testigos, llevando los documentos, llevando los objetos, o sea, la prueba que tiene, y diciéndole, tengo esto, señor. Si el gran jurado le baja el dedo, no hay caso. Si el gran jurado le autoriza, recién el fiscal ejerce la acción penal. Doctora Nanza, me queda claro que la investigación no estuvo notificado el abogado ni el procesado, no participó ni se enteró. A esa audiencia ante el gran jurado, ¿le avisaron al abogado? No, tampoco. O sea, tu suerte se está decidiendo en el gran jurado y tú ni sabes. ¿Me entienden? ¿Quién es la garantía? El gran jurado. Pero si el gran jurado te baja el dedo, fuiste. Porque cuando el gran jurado te baja el dedo, automáticamente el tema pasa al juez y el juez te pasa una orden de captura. Y cuando te detienen, ya estás frito. Porque el fiscal ya tiene todo en tu contra, ¿o no? Sí. Y cuando te detienen y te están llevando preso, recién te enteras que te han investigado. ¿Me entendieron o no? ¿Nos parecemos? ¿En el Perú es así? En el Perú, cuando te empiezan a investigar, te tienen que decir: te estamos investigando. ¿Y saben por qué? Porque en el Perú la única investigación es esa, la que hace la fiscalía. Y la hace para los dos, para la defensa y para la fiscalía. En Estados Unidos, pregúntenle a Burga, él sabe muy bien de este tema. Así es. Así funciona, güey. Cuando te están deteniendo, es que te dicen: mira, compadre, te habíamos investigado. ¿Ves? Doctores. Pero ¿qué pasa? En ese momento, pregunto, ¿el fiscal te tiene con la pierna en la cabeza o no? Porque te investigó, tiene la prueba y el gran jurado te bajó el dedo y el juez ordenó tu detención. ¿Así o no? Y ahí es que cuando estás en esas condiciones, los gringos te hacen la pregunta del millón: ¿vas a negociar? Pregunto, ¿la gente negocia o no? ¿Tú qué fueras? La gente negocia. Por eso es que tienen tanto porcentaje de salidas alternativas, acuerdos, colaboraciones o no. Ya, imagínate que la persona renuncie a hacer un acuerdo con el fiscal, no quiera negociar. Si la persona renuncia a un acuerdo y no quiere negociar, ahí le dicen, compadre, ¿no quiere negociar? Perfecto, ejerce tu derecho al juicio. ¿Qué tiene que tener él para que lo manden a un penal? Un juicio público, contradictorio, ante el gran jurado, no, ante un jurado. ¿Me entiende? Y le preguntan al abogado: señor abogado, se le va a fijar su juicio en 3 meses. 3 meses, ¿no? Y el abogado le va a decir: no, señor, necesito 1 año para preparar ese juicio. Porque tengo que sacar información internacional, tengo que conseguir testigos en el interior del país, tengo que hacer... Dígame cuánto, si quiere 2 años, le doy 2 años. Total, igual va a estar preso. O sea, ¿me entienden o no? Dígame cuánto tiempo termina y necesita para su investigación. En otras palabras, en Estados Unidos, ¿cuándo empieza la investigación de la defensa? Cuando termina la investigación del fiscal. ¿Nos parecemos en modelos? ¿Tenemos alguna similitud? Entonces, con todo respeto, cuando un gringo viene a enseñarme derecho procesal al Perú, le debo decir:
Hay un curso en la universidad que se llama Derecho Procesal Comparado. Ahí te quiero invitar. Para que me enseñes tu modelo como cultura, para saber. Pero no para aplicar el mío. Porque no se parece en nada. ¿Me entienden? Doctora Almanza, imagínense que después de ese tiempo la defensa hace su investigación y prepara su caso. Se hace juicio, pues. Si ahí viene el gran jurado, no, el jurado. Ante el jurado. Doctores, si uno de los miembros del jurado, no me des luz, se van a ver mis defectos. Ahí apaga. La del texto apaga. Ahí apaga. ¿Cómo? La diapositiva no se ve apaga. No, te van a apagar la diapositiva. Ahí está, ahora sí, está mejor. ¿Ven? Está mejor, ¿no? Ok. Doctores, si uno de los miembros del jurado no está de acuerdo con los demás, no hay fallo. No hay veredicto. ¿Tienen que estar de acuerdo? Todos. Imagínate que 8 dicen inocente. 8 dicen inocente o no. 8 dicen inocente. Y un desgraciado. No, para mí culpable. No hay veredicto. Nuevo juicio. ¿Se dan cuenta? Nuevo juicio. Se acabó, no hay veredicto. O 8 dicen culpable y uno dice inocente. No hay nadie. En jurado no hay mayoría. ¿Saben por qué? Porque los jurados no tienen obligación de motivar. Ellos dicen culpable o inocente por mi íntima convicción. No hacen motivación. En el Perú un juez, cuando dice culpable o inocente, ¿tiene que motivar o no? ¿Qué tiene que decir? Estas proposiciones fácticas han estado acreditadas con esto y cada proposición fáctica encuadra en este elemento del tipo, ¿o no? Adjudicar. Eso es el Perú, pues. Pregunto, ¿se parece su juicio al nuestro? Pues cuando estudia litigación, doctora Almanza, pero usted primero vaya a pedirme cuenta. Doctora, yo estudié en NITA, estudié en la California, he estudiado en 3 escuelas de litigación oral en Estados Unidos y en todas me han enseñado a dictar clases, o sea, un poco de teatro. ¿Por qué? Porque ahí te enseñan a qué? A convencer a un jurado. ¿La litigación gringa te sirve en el Perú? Pregunto, ¿te sirve en el Perú? La litigación gringa no te sirve acá. ¿Sabes por qué? Porque acá ¿qué tienes que hacer? Primero una teoría del caso bien hecha, o sea, con elementos del tipo descompuestos, con proposiciones fácticas, o sea, afirmaciones sobre hecho para cada elemento del tipo, y con pruebas para cada proposición fáctica. Eso tienes que hacer en el Perú. Y en el juicio tienes que adjudicar proposición por proposición. Y tienes que hacer un trabajo, doctores, perdónenme la inmodestia, pero yo no hablo de lo que no hago. ¿De acuerdo? Y por eso es que, perdónenme que les diga, porque yo solo hablo de mi experiencia. Y litigar en el Perú es bien duro. ¿Por qué? Porque litigar en el Perú, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienes que preparar tu juicio bien o no? Pregunto, ¿en el Perú sirve que yo llore frente al juez? No sirve eso. Nada de teatro sirve. Pero ¿qué cosa sí sirve en el Perú? Sirve que tú prepares. Yo me llevo muy bien con el Poder Judicial. Porque con el juez no te puedes pelear, ¿cierto? Pero los litigantes tenemos que respetarnos con el juez nos tiene que respetar a nosotros. Si no estamos mal. Entonces yo les digo, doctora, nuestro modelo es muy sui generis. Así que antes de traer enlatados, primero debemos conocer el nuestro. Y en nuestro modelo, este lúpulo no pasa. No pasa. No pasa. Porque no le puedes poner deberá bajo responsabilidad en el Perú. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no siempre en una flagrancia es posible hacer una imputación necesaria. Porque a veces en una flagrancia todavía hay mucho por investigar. Porque a veces en una flagrancia todavía falta mucho por construir para tener una imputación suficiente y necesaria. Entonces, esta generalización está generando muchos problemas. ¿Por qué? Porque a veces fiscales son obligados a formalizar la investigación preparatoria sin que tengan una imputación necesaria. Acabada. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Con todo gusto. Por ahí escuché, Pero vamos, un segundito. escuché, doctor, que en un proceso inmediato Ajá. a cierta persona por X hechos lo habían condenado a cadena perpetua.
Sí. Y el juicio había durado entre 4 a 5 horas. Todavía no se resuelve en definitiva. Ya. No, y o sea, el clique del meollo está justamente en eso de que el fiscal acusó por la norma, Ya. cuando no debería haber sido así. Debería haber sido pues en un proceso ordinario, ¿no? Común. Bien, doctor, le voy a decir dos cosas. Primero, que no solamente este proceso inmediato